¿Cómo están mis amados hermanos? Hoy buenas noches, este miércoles 27 de noviembre, en la noche del pastor. Estaba leyendo hoy la escritura, hoy terminé el libro de Isaías y empecé el libro de Jeremías, el profeta llorón que le llaman. Yo creo que injustamente ese nombre, la verdad no me gusta, aunque tiene mucho en particular de objetividad en la vida de Jeremías. Y analizando un poquito los temas que vemos cada miércoles, sobre todo el último que he estado viendo, que es la madurez espiritual, me ha impactado mucho el estudio del hermano Watchman Nee. Watchman Nee vivió el siglo pasado, principio del siglo pasado. Él era un hermano chino, fíjense, increíble, ¿no? O sea, de toda la corriente budista y todo esto de la parte de China, cómo realmente llegó a ser un hombre de Dios profundo. Indudablemente que tenía la percepción de lo que era la corriente oriental, pero siempre se centró profundamente en la vida espiritual y fue un hombre lleno de Dios. En verdad me emociona mucho pues toda su presentación, como él hace la presentación de cada uno de los estudios. De hecho, tiene un libro que se llama La Iglesia Gloriosa, tiene varios libros, pero a mí lo que me llamó la atención, y obviamente cuando empecé el tema a desglosarlo, no quise entrar a los conceptos del hermano Watchman Nee, que de alguna forma esto nos podría llevar un poquito a no entender los conceptos orientales que él expone, sin antes que realmente entendamos que la madurez espiritual no viene del espíritu humano, sino viene de nuestras emociones, lo que somos realmente aquí en la tierra. Y tenemos una lectura muy interesante que voy a leer una página de su libro, no vamos a meter a profundizar, pero ustedes que están interesados en que cada miércoles tengamos enseñanza como el domingo, en verdad estoy muy contento porque estamos enseñando el libro de Gálatas, estamos ya por terminar el libro de Gálatas, y dije, wow, esto es lo que tenemos que hacer en las comunidades. Entender la parte de la coinonía, la convivencia, el sentirnos lindos así juntos, pero también leer la palabra, estudiar la palabra. Y así eran las comunidades de la iglesia primitiva. Leían las cartas del apóstol, de Pedro, de Juan, obviamente de Pablo, ¿no? En aquel entonces. Bien, regresando al punto, bueno, quiero leerles, él nos refiere en lo que voy a leer, a la lectura de Lucas capítulo 14, del 26 al 27 y luego al 33. Pero déjenme leerles un poquito, estoy aquí trabajando, ok, ya. Déjenme leerles un poquito lo que dice su libro en esa página, que va a ver qué página es. La página, ahí no tengo aquí el número de la página. Bueno, el tema dice el avance espiritual. Pongan mucha atención en lo que voy a leer porque es parte del libro del hermano Watchman Nee. Dice, todo creyente, espérenme, déjenme, ahí está. Todo creyente debe avanzar espiritualmente, pero ¿qué es avanzar espiritualmente? ¿Cómo podemos progresar en la vida espiritual? Pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones de que un cristiano está avanzando espiritualmente? Aunque esta es una buena pregunta, dice, no podemos abarcar todo el tema en este mensaje. Solo mencionaremos brevemente, según la Biblia y la experiencia de los santos, el avance espiritual, o sea, es el aumento del elemento de Dios en nosotros. Fíjense que va muy ligado a lo que hemos aprendido los últimos miércoles. Dios es espíritu y si el espíritu de Dios mora en nosotros, estamos en el espíritu, como dice Romanos 8:9. El avance espiritual es el aumento del elemento de Dios en nosotros. Supongamos que el elemento de Dios era de 100 unidades en el momento en que fuimos salvos. Si hemos tenido algún progreso en asuntos espirituales, entonces el elemento de Dios habrá aumentado en nosotros. Si el elemento de Dios en nosotros llega a ser de 200 o 300 unidades,
quiere decir que hemos tenido algún progreso espiritual. Qué interesante, ¿no? Porque va muy emparejado con lo que hemos hablado. Él no está refiriendo al espíritu del hombre, sino está refiriendo a la parte humana en el hombre. Se está refiriendo a las actitudes, a las conductas que son manifiestas en nuestro día a día. Continúo leyendo. En el principio, cuando Dios creó al hombre, lo hizo, dice, creó al hombre e hizo de él un vaso. El propósito eterno de Dios era entrar en el hombre y mezclarse con él para llenarlo de sí. Fíjense qué concepto tan interesante. Ahora, aclaro, acuérdense bien que él tiene una mentalidad oriental. No está equivocado y nos quiere meter algún rollo budista, no. Fíjense bien cómo él hace una conceptualización de lo que es la madurez espiritual. Dice, el fracaso de Adán y Eva consistió en impedir que Dios llevara a cabo este propósito. Por el contrario, fueron apartados de Dios. ¿Qué significa ser apartado de Dios? Significa que el hombre no le da a Dios el debido lugar dentro de su vida. ¿Qué quiere decir no darle el debido lugar a Dios? Significa que otras cosas han venido a ocupar el ser interior del hombre. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el mandato de Dios no los llenó. Fueron llenos con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Traduzcan de desobediencia, actitud humana, el cual era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Todo esto usurpó el lugar de Dios en ellos. Como consecuencia cayeron mientras haya alguna cosa, asunto o alguna persona que tome posesión de uno habrá perdido la presencia de Dios. Concluyo. Es una hoja interesante de su libro. Dice, debemos preguntarnos cuál es nuestra condición. Desde el día en que fuimos salvos hasta ahora, ¿cuántas cosas, asuntos y personas todavía ocupan nuestro ser y privan a Dios del lugar que le corresponde? Necesitamos mirarnos a nosotros mismos, queridos hermanos y hermanas. Si el Espíritu de Dios abre, aunque sea un poco, nuestros ojos, inmediatamente veremos que hay muchas cosas en todo nuestro ser que ocupan el lugar que solamente le pertenece a Dios. Es increíble porque aquí el hermano Watchman entiende perfectamente bien que no está hablando del espíritu, está hablando de la parte humana, emociones, sentimientos, pensamientos, carácter, personalidad, temperamento. Esto nos bendice mucho porque cuando él toma, fíjense bien, él toma un pasaje para esta hoja que les acabo de leer, que está en Lucas 14, del 26 al 33. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿No? Imagínate. ¿Qué es lo que está diciendo? Si lo sacamos de contexto, vamos a decir qué aberración, qué terrible cosa está recomendando Jesús. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todo lo que los que pasen y la vean van a burlarse de él, dice así. Versículo 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000 soldados? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí el hermano Watchman utiliza este pasaje muy controversial, muy fuerte,
que en verdad si lo hubiéramos leído cuando nos convertimos, dijéramos, de hecho, ¿saben qué? Va, yo no le entro. ¿Cómo voy a dejar a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos y seguir a Jesús, ¿no? Como lo hizo Andrés y Simón. Porque está hablando realmente del propósito de tus emociones, el propósito de tu corazón, el propósito de tus deseos, el propósito de tus ideas, de tus conceptos humanos, que permitas que Dios tome autoridad y señorío de ellos, no para destruirte, ni para que dejes abandonado a tu papá y no le des, no sé, si es una persona adulta, mayor, lo dejes abandonado en un asilo. No, no está diciendo eso. Sino él está refiriendo a esa parte de orgullo, escuchen bien, esa parte donde todo lo queremos para nosotros, donde todo es para mí. Primero yo, después yo y al final yo. ¿Es verdad? Otro día oía una frase que me impactó, dice, ¿cómo es posible que un padre pueda alimentar y cuidar y llevar a 5 hijos, ¿verdad? Haberlos criado, haber trabajado duramente para darles carrera, para darles alimento. Pero ¿cómo es posible que esos 5 hijos no puedan cuidar de su padre cuando es anciano? ¡Wow! Imagínate, y así es cierto. Hoy tenemos ancianitos que están en los asilos. Yo he ido a asilos donde están los ancianos. Dicen, y lloran diciendo, ¿y tus hijos? Ninguno me viene a ver. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ese es el egoísmo humano. Cuando el hermano Weissman toma este pasaje, es fuerte, dice, cualquiera que quiera seguirme en pos, tome su cruz y sígame. Quiere decir que sujete no lo que somos, nuestra alma, tu personalidad, y empieza a cambiar para que sea llenado de la palabra de Dios, sea llenado del carácter de Dios en nosotros, y eso puede impactar a nuestra vida. Si antes éramos borrachos, ahora somos una persona cuerda. Si antes éramos drogadictos, ahora somos una persona sin adicciones. Si antes éramos violentos, ahora ya somos pacíficos. Si antes éramos egoístas, ahora somos dadores. Si antes éramos impacientes, ahora somos muy pacientes. Esa es la madurez, porque el Espíritu va a fluir en cuanto a nuestra alma, nuestro carácter pueda fluir, lo podemos dejar salir, o sea, reflejar la vida de Cristo en nosotros. Eso es. Y quise concluir este tema porque es un tema que la verdad es coyuntural. A mí me encanta, es un tema profundo que yo creo que vale la pena que analicemos, que tú, mi amado hermano, y a mi madre hermana, donde quiera que me escuchen. Cuando hablamos de madurez espiritual, no estamos hablando de cuántas veces vas a la iglesia, de cuántas veces vas a hacer a la iglesia, de cuántos ministerios tú tienes en tu iglesia, o cuántos folletos evangelísticos tú repartes. Aún, fíjate bien, no tiene que ver nada con cuánta gente tú hayas llevado a Cristo. Hay que hacerlo, ¿sí? Así lo dice Mateo 28, y de hacer discípulos. No tiene que ver nada de eso. Tiene que ver con tu forma de ser y de vivir. ¿Cuánto reflejas a Cristo en tu vida? No cuántos pasajes tú puedes recitar de la palabra de Dios. No cuántos conceptos o cuántos congresos o cuántas actividades tú realizas en las iglesias. No. ¿Cuánto reflejas tú a Jesús? ¿Cuánto reflejo yo del carácter del Padre? ¿Cuánto puedo yo manifestar ante un mundo caído, ante un mundo totalmente caído, donde hay violencia, odio, envidia, conflictos, egoísmos, tribulaciones? Yo puedo transmitir amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Eso refleja la madurez espiritual, yo diría la madurez emocional, que permite que fluya mi espíritu. Más bien el Espíritu Dios a través de mi espíritu manifestando en una vida diferente. Entonces voy a dejar a mi padre y a mi madre, que antes los tenía como idolatrados.
¿sí? Porque hay hombres de 40, 50 años que no quieren dejar a mamá, ¿sí? ¿Sí? O no quieren a los hijos, porque los han idolatrado, ¿sí? O no quieren dejar su golf, no quieren llegar su tenis, no quieren dejar sus 4 o 5 mujeres, ¿no? Sus concubinas, o el afán del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir lo que estamos leyendo aquí en el contexto de Lucas, el libro de Lucas. Entonces, concluimos este tema, porque son temas que a mí me gusta tratar temas que sean realmente prácticos para nuestra vida. Mira, no importa que tengas 40 años, 50 años en una iglesia, si todavía te airas, si todavía sientes envidia, todavía eres egoísta, todavía se te salen algunas cosas que son elementales, quiere decir que algo está inmaduro en tu mente. Si todavía no has perdonado, si todavía no has dado la milla adicional, cuando alguien te ofende, contestas con una sabiduría, con una templanza. Como dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Quiere decir que no eres maduro. No es tu espíritu, como te lo he dicho, eres tú el que no ha madurado. Hoy podemos encontrar hombres y mujeres de 40, 50, 70 años infantiles. Una reacción infantil. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Y una inmadurez, un hombre inmaduro, va a impedir que el Espíritu Santo pueda fluir a través de su espíritu. Así definitivamente, imagínate. Entonces, este es uno de los puntos que quería comentarles como parte final, porque de hecho les había comentado cuando empezamos este tema que hay un libro muy interesante del hermano Wes Monnier que les acabo de mencionar, lo que es esa madurez espiritual, que él no lo menciona como madurez espiritual. Entonces, yo les voy a encargar, yo creo que cuando vayan a la biblioteca cristiana pueden comprar este libro, del hermano Wes Monnier, muy bueno, y yo creo que va a ser una bendición para sus vidas. Pues bien, con esto concluimos este tema. El próximo miércoles tendremos y les haremos otro tema, porque a mí me interesa que cada miércoles pues, ustedes puedan tener alimento espiritual que sume, les dé valor a sus vidas y puedan el día de mañana hacer testimonio donde quiera que vayan, inclusive sin que hablen, sino que únicamente la gente diga, wow, oye, ¿qué tienes tú? Algo hay en ti que no entiendo, pero yo quiero eso que tú tienes. Pues puedes hablarles de Cristo, del Señor, y puedes llevarlos a los pies del Señor. Pues bien, muchas gracias. Con esto concluimos. Déjenme orar y ahorita pasaremos al salón de las discusiones, reflexiones, para poder compartir. Así que gracias, Señor, te doy gracias porque me permites concluir esta noche, este tema tan precioso que es la madurez emocional, el cual permite que mi espíritu pueda fluir y manifestar ante un mundo que soy un hombre espiritual, en la plenitud de la palabra. Te doy gracias, te pido bendición para cada uno de mis hermanos, que no falte tu presencia, tu amor sobre ellos. Y te doy gracias porque nos permites poder tener este proyecto tan lindo de la noche del pastor, que sea bendición para sus vidas. Te doy la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Bien, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Gracias, bye.